Amigos, hermanos, bienvenidos de nuevo a su programa Abriendo Puertas. Hoy nos vamos a acercar a la figura de una mujer hermosa, de una mujer bella, como solemos decir por dentro y por fuera, de una mujer bella espiritualmente y también físicamente. Nos vamos a acercar a la figura de Isabel Flores de Oliva, que vivió entre 1586 y 1617, aquí en nuestro continente, peruana, terciaria dominica, llamada Rosa de Santa María. Ella dio desde muy joven una intensa precocidad espiritual. Consagró su vida a la atención de los enfermos y de los niños y a las prácticas ascéticas duras, pero que hay que entenderlas en su contexto y en su momento. Su fama de santidad se extendió en vida y apenas partió hacia el cielo. Hoy abrimos las puertas a Santa Rosa de Lima, la primera santa de América, la primera santa de nuestro continente. Santa Rosa de Lima nació el 20 de abril de 1586. Es un fruto, digamos, temprano. Es una flor temprana de la evangelización de nuestro continente. Ella nació en la vecindad del Hospital del Espíritu Santo en la ciudad de Lima, que entonces era la capital del virreinato del Perú. Era hija de Gaspar Flores, que era un arcabucero de la Guardia Virreinal, y de una señora limeña, María de Oliva, que en el curso de su matrimonio dio a su marido otros 12 hijos. Rosa tuvo 12 hermanos. Ella recibió el bautismo en la parroquia de San Sebastián de Lima. En compañía de estos numerosos hermanos, la familia de Isabel se traslada al pueblo que quedaba en la serranía de Quibes, que es una localidad cercana a Lima. Cuando a su padre le dan una posibilidad de ascenso y un trabajo nuevo, asume el empleo de administrador de un obraje donde se refinaba el mineral de plata en aquella zona. En Quibes se encontraban los sacerdotes mercedarios, porque era una doctrina de frailes mercedarios. A ellos se les había encomendado la evangelización de aquellos pagos, la evangelización de aquel lugar. Estuvo ella en contacto allí desde pequeñita con estos frailes, y en el año 1597 se encuentra de visita pastoral en aquella zona el arzobispo de Lima, que era ni más ni menos que Santo Toribio de Mogrovejo. Y en esa visita pastoral, porque aquello era parte de su jurisdicción, él le confiere la confirmación a la niña Isabel. Y aunque ella sí había sido bautizada con este nombre, Isabel Flores de Oliva, en la confirmación, como era costumbre, se podía cambiar el nombre. A ella desde niña la llamaban Rosa, por lo bella que era, por lo hermosa, y le decían así, la niña Rosa. Ella luego se hizo llamar Rosa María, en atención a la gran devoción que le tenía a la Santísima Virgen María. Por eso, al confirmarla, le cambian el nombre, y a partir de entonces ya no la llaman Isabel, sino que la llaman con este nombre, Rosa, y también Rosa María. Esta es tal vez la etapa más importante, según dicen sus biógrafos. Los biógrafos de Santa Rosa de Lima, es el momento clave para la formación de su personalidad. Porque ella vive en un asiento minero,
que está vinculado al meollo, al centro de la producción colonial, sobre todo la plata, y la plata que va a ser procesada, muy importante, en toda aquella región y en el virreinato. Ella entonces convive con el padecimiento cotidiano, con los sufrimientos cotidianos de los trabajadores, especialmente de los trabajadores indígenas. Y esto pudo ser lo que le dio a Rosa esta preocupación que ella tiene por remediar las enfermedades y las miserias de quienes padecían todas aquellas vicisitudes. Por eso, insisto, sus biógrafos nos dicen que esta etapa marca la sensibilidad, hoy llamaríamos social, de Santa Rosa de Lima, la sensibilidad en la caridad. Luego su familia regresa a Lima y pronto ella va a ir destacando por su abnegada entrega a los demás. Y van apareciendo y se van conociendo también sus extraordinarios dones místicos. Es una jovencita de una profunda oración, con una profunda sensibilidad por los más necesitados, con un sentido de ofrecer por esos necesitados sacrificios. Y por eso practica la penitencia de una forma extrema que para nosotros hoy puede ser un poco difícil de entender en su totalidad, pero que en aquel contexto y en aquel momento se practica. Pero sobre todo ella lo hace por el padecimiento de los enfermos, de los trabajadores, de los indígenas, de todo aquel momento en el que ella vive. Desde su infancia se había manifestado en la futura santa su vocación religiosa y una singular elevación espiritual. Ella había aprendido música, canto y poesía de la mano de su mamá. Su mamá se dedicaba a instruir a las hijas de la nobleza de aquel contexto. Y se afirma pues que ella estaba bien dotada para esas artes, que las aprende, y también para las labores de costura. De hecho, durante su corta vida estuvo ayudando a sostener su familia, a sostener el presupuesto familiar con esas labores de costura. Como dije, eran blancos criollos, pero no eran de una familia acaudalada, adinerada. En la casa no faltaba nada, y no faltaba nada para mantener una familia tan numerosa, pero no eran una familia particularmente acaudalada, mucho menos pertenecían a la nobleza. En la adolescencia, Santa Rosa se sintió muy atraída en esta vocación religiosa y con una fuerza singular por la que fue para ella su modelo, Santa Catalina de Siena, aquella mística toscana del siglo XIV, que también fue terciaria dominica. Por eso ella, siguiendo su ejemplo, se despoja de un gran atractivo suyo, que era su hermosa cabellera. Se corta el cabello e hizo voto de castidad perpetua. Y con esto, pues, contraría los planes de su familia, los planes de sus padres, que eran casarla. Una joven hermosa, bien dotada, en una Lima que tenía un gran sentido religioso y de fe, y por eso ella también era dotada en la fe y espiritualmente era ciertamente un buen partido para un hombre que pudiera querer llevar a cabo una hermosa familia cristiana. Pero no era la vocación de Rosa y no fue lo que ella quiso llevar adelante. Tras mucha insistencia de sus padres, finalmente ellos desisten de sus propósitos y le permiten seguir en su camino espiritual, en su vida espiritual. Ella quiso ingresar a la orden dominica. ¿Por qué? Porque el convento de los dominicos que estaba en Lima era un gran centro de evangelización y de religiosidad y de fe. Ella tuvo directores espirituales dominicos
Ella se confesaba con los dominicos, vivía su fe allí. Y además pues tenía esta atracción por la fuerza y el modelo de Santa Catalina de Siena. Pero ¿qué pasaba? Que en Lima no había ningún convento de la orden dominica femenina. Y por eso ella en 1606 tomó esto, el hábito de terciaria dominica, y lo hizo en la iglesia limeña de Santo Domingo. Rosa, aunque la vemos vestida con un hábito que parece de religiosa, en realidad es el hábito de las terciarias dominicas. Ella nunca llegó a recluirse en un convento, nunca llegó a ingresar al convento. Rosa siguió viviendo con sus familiares, los siguió ayudando en las tareas de la casa, se preocupó enormemente por las personas necesitadas. Era un modelo de caridad, un modelo de sensibilidad, como he venido diciendo, por los demás, por los más necesitados. Por eso bien pronto tuvo fama por sus virtudes, y esas virtudes las desplegó, las explayó a lo largo de una vida dedicada a la educación cristiana de los niños, pero también al cuidado de los enfermos. Por eso ella llegó incluso a instalar en su casa un hospital para poder asistir mejor a los enfermos, sobre todo a los enfermos convalecientes. Recuerden que en años anteriores, en los siglos anteriores, no era posible permanecer recluido en un hospital para la convalecencia. Los hospitales atendían y luego devolvían a la gente a su casa o a donde fuera su lugar en que pudieran habitar. Por eso los hospitales de convalecencia nacieron también en el seno de la iglesia y fueron muy importantes. Pues algo de esto fue lo que hizo Rosa de Lima. Y en estos menesteres, al parecer, pues ella ayudó a un fraile. Y a un fraile con una peculiaridad. Era un fraile mulato, que como ella estaba también destinado a ser elevado a los altares. Lo conocemos de forma simpática como Fray Escoba, pero estamos hablando de San Martín de Porres. Dios hace su obra, y esto es impresionante, como en determinados momentos de la historia, y en este momento de la historia de fe de nuestro continente, nos encontramos con que varios santos conviven simultáneamente en un espacio, en un tiempo y en unos lugares. Santo Toribio de Mogrovejo, que confirma a Santa Rosa de Lima, nuestra santa limeña de la que estamos hablando hoy, y un santo humilde, pero entregado y con la peculiaridad de ser mulato en aquel contexto, como es San Martín de Porres. Los confesores de Santa Rosa de Lima fueron mayormente, como dije, sacerdotes de la orden de los predicadores, de la orden dominica. También tuvo trato espiritual con religiosos de la Compañía de Jesús. Asimismo, fue importante el contacto espiritual que ella desarrolla con el doctor Juan del Castillo, que era un médico extremeño muy versado en asuntos de espiritualidad. Ella tuvo una gran familiaridad con él y con lo suyo, una gran amistad con su familia. Y con él compartió muchos de sus secretos, de sus minucias en relación con el Señor, en relación con Dios. Dichos consejeros pues ejercieron sobre Rosa una profunda influencia. Por orden de sus confesores, ella fue anotando diversas cosas de su vida espiritual, todas las mercedes que había recibido del cielo, que había recibido del Señor, y fue componiendo lo que se llamó la escala espiritual. Muchas de sus frases, escritos, de lo que ella sintió y vivió, lo conocemos a través de la escala espiritual. No se conoce mucho acerca de las lecturas de Santa Rosa, pero sí sabemos
que encontró una gran inspiración en las obras teológicas de Fray Luis de Granada. Hacia el año 1615, y con la ayuda de su hermano favorito, Hernando Flores de Herrera, ella construyó una pequeña celda, una ermita en el jardín de la casa de sus padres. Era un espacio de más o menos 2 metros cuadrados, que todavía hoy es posible apreciar. Y Santa Rosa allí se recogía a orar, a hacer penitencia, practicando, como dije, un severísimo ascetismo, con ayunos rigurosos, con disciplina constante, pero siempre por los más necesitados, siempre por los enfermos, por los indígenas, por los atribulados. Santa Rosa de Lima sufrió en ese tiempo pues mucha incomprensión de sus familiares y amigos, y por esa misma estilo de vida, y padeció también unas etapas de hondo vacío, pero todo ello fructificó en esa intensa experiencia espiritual, llena de éxtasis, llena de prodigios, y además sin perder nunca la alegría de su espíritu y la belleza de su rostro. Permaneció siempre en este sentido incólume, permaneció siempre en la alegría. Cumplió aquello de que lo que haga tu mano izquierda no lo sepa tu derecha, y viceversa. Y el obrar en lo escondido. Por eso, a pesar de la rigurosa penitencia, fue siempre una mujer alegre y una mujer hermosa. Alcanzó el grado más alto de la escala mística, en lo que conocemos como el matrimonio espiritual. La tradición cuenta que en la iglesia de Santo Domingo vio a Jesucristo y éste le pidió que fuera su esposa. El 26 de marzo de 1617 se celebró en la iglesia de Santo Domingo en Lima su místico desponsorio con Cristo. Fray Alonso Velázquez, uno de sus confesores, fue quien puso en su dedo el anillo simbólico de esa señal de unión perpetua, de matrimonio espiritual. Santa Rosa de Lima pues ardía en amor por Jesús en la Eucaristía y procuraba que los demás vivieran también ese ardor, y tenía una honda piedad para con nuestra Madre del Cielo, para con la Santísima Virgen María. Por eso ella propagó el rosario, muy propio de la espiritualidad dominica, y con infatigable celo quiso que se conociera y que se recibieran las gracias que la Virgen prodiga a través del rosario. Estimó que todo cristiano, literalmente decía ella, debe predicarlo con la palabra y tenerlo grabado en el corazón. La santa limeña entregó su alma a Dios el 24 de agosto de 1617, en las primeras horas de la madrugada. Isabel Rosa María Santa Rosa de Lima tenía solo 31 años. El mismo día de su muerte, por la tarde, se efectuó el traslado de su cadáver al convento grande de los dominicos, llamado Nuestra Señora del Rosario. Sus exequias fueron imponentes por la resonancia que ya tenía ella en la vida de la ciudad, en la población capitalina. Dicen que hubo una abigarrada muchedumbre que colmó las calzadas, los balcones, las azoteas para ver y seguir el traslado del cuerpo de Santa Rosa de Lima. Al día siguiente, el 25 de agosto, hubo una misa de cuerpo presente que fue oficiada por don Pedro de Valencia, que era el obispo electo de La Paz, y luego se procedió sigilosamente, casi en secreto, a enterrar los restos de la santa en una sala del convento, sin toque de campanas, sin otra ceremonia. ¿Por qué? Para evitar la aglomeración de fieles y curiosos por la fama de la santa. El proceso que condujo a la beatificación y canonización de Santa Rosa de Lima empezó de inmediato.
porque la información de los testigos, la promoción de la causa se llevó a cabo entre 1617 y 1618 por el arzobispo de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero. Tras 5 décadas, 50 años de procedimiento, a pesar de la fama de santidad y a pesar de todos los deseos del pueblo limeño de que se beatificara a su santa, a su rosa, a su flor, pues el Papa Clemente IX la beatificó en 1668 y un año después la declaró patrona de Lima y de Perú. Su sucesor, Clemente X, la canonizó en 1671. Un año antes la había declarado, además, patrona principal de América, Filipinas y las Indias Orientales. La festividad de Santa Rosa de Lima se celebra el 30 de agosto en la mayor parte de nuestros países y a lo largo de nuestro continente hispanoamericano, pese a que el Concilio Vaticano oficialmente en el calendario litúrgico la colocó en el día 23 de agosto. Y ahora, amigos, hermanos, 3 curiosidades acerca de nuestra santa, acerca de Rosa de Lima. Lo primero es que sus biógrafos cuentan que sus experiencias místicas y estados de éxtasis eran muy frecuentes, sobre todo en la última etapa de su vida. Según parece, semanalmente experimentaba un éxtasis parecido al de Santa Catalina de Ricci, su coetánea y hermana de hábito dominico. Se dice que cada jueves por la mañana se encerraba en su oratorio y no volvía en sí hasta el sábado por la mañana. Se le atribuyeron varios dones como el de profecía. Dicen que ella un año antes profetizó su muerte. Y también se nos dice que incluso salvó a la capital peruana de una incursión de los piratas. La segunda curiosidad es una carta muy sencilla, pero muy bonita. Una carta curiosa. Llopis Joan, en su libro Rosa de Lima, Entrega Total, nos la refiere. Y son unas pocas palabras que se han conservado. Ella no era muy, digamos, escritora de cartas, de misivas, pero esta se conserva. Y es un agradecimiento a su protectora, doña María de Euskáttegui, porque ella había recibido chocolate que necesitaba para su familia. Y entonces le escribe lo siguiente: Madre de mi alma y señora, la divina majestad se ha servido comunicarme el divino esposo, para que yo acierte a hacer lo que su majestad manda, que yo de mi parte haré todo lo que en mí fuere. Pida vuestra merced, madre, al Señor, oiga mis pobres oraciones y las de vuestra merced. Y en las de mi Señor Padre me encomiendo, cuyas manos, todos juntos, con la de estos angelitos, mi madre y yo, millares de veces besamos. Y todas las personas de esta casa pedimos a nuestro Señor pague a vuestra merced con premio de gloria la limosna de anoche, que cierto llegó a tiempo de muy apretada necesidad. Nuestro Señor guarde a vuestra merced como yo deseo, esclava de la Virgen María y Jesús y sierva vuestra. Hermosas palabras para agradecer en un momento apretado el chocolate que les resolvió la cena, y los angelitos que ella nombra son su cantidad de hermanos. Recuerden que tuvo 2 hermanos, y agradece la merced que ella ha recibido de esta buena señora. Dice el refrán que es de bien nacidos el ser agradecidos. Y por último, el tercer dato curioso es que en el año 2015 un equipo de científicos peruanos y brasileños de la Universidad de San Martín de Porres de Perú
y del equipo de antropología forense y odontología legal de Brasil, con autorización de la Orden de los Predicadores, de los Padres Dominicos, analizó el cráneo de Santa Rosa de Lima. Y esto lo hicieron con tecnología punta, con tecnología moderna, en 2 etapas, una en Lima y otra en Brasil. Y a partir de ahí reconstruyeron el que habría sido el verdadero rostro de la patrona de América y las Filipinas, el verdadero rostro de Santa Rosa de Lima, y que ahora les estamos mostrando para que contemplen la hermosura de esta mujer. En noviembre de ese mismo año 2015, el equipo científico presentó en Perú la conclusión de sus trabajos, develando el busto con el rostro de Santa Rosa de Lima. Termino, amigos, hermanos, no podía hacerlo de otra manera que recordando de forma brevísima que el Seminario Mayor Arquidiocesano de Caracas lleva el nombre de Santa Rosa de Lima. El seminario pasó por muchas vicisitudes para que pudiera empezar a funcionar. En el corazón de varios obispos estaba el deseo de construir el seminario. Incluso de unos ancestros del Libertador, de Simón Bolívar, colaboraron para ello, pero no había podido concretarse. Finalmente, Caracas tuvo que esperar hasta el año 1673 para tener su propio seminario conciliar. Cuando llegó de obispo Fray Antonio González de Acuña, que estuvo de 1670 a 1682 al frente de la diócesis de Venezuela. Y el seminario pues se dedicó a Santa Rosa de Lima. ¿Por qué? Porque González de Acuña era limeño y Santa Rosa estaba recientemente canonizada. La canonizaron, como dije, en 1671 y el seminario se inaugura y comienza a funcionar con las cátedras de gramática, teología y filosofía en el año 1673. Ese es el seminario donde yo me formé, es el seminario donde yo estudié y es el seminario donde hemos recibido este cariño y hemos cultivado este amor a nuestra patrona, Santa Rosa de Lima. Hace 2 años, en el seminario Santa Rosa de Lima, en su sede actual, pues se instaló la imagen nueva de Santa Rosa de Lima. La hizo un artista ecuatoriano y la hizo con la imagen del que antes le mencioné como rostro auténtico probable de Santa Rosa de Lima. El parecido es admirable y quienes la conocen saben que la imagen es muy hermosa. Hermanos, amigos, esta es Santa Rosa de Lima. Esta es la primera santa de América. Ya lo saben, no se olviden darle al pulgar para decir que este programa les gustó, darle a la campanita para que sigan recibiendo la notificación de los programas siguientes y, por supuesto, suscribirse a nuestro programa. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Los bendiga Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.